Buenas tardes, estamos en EDX Perú. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Manuel del Águila. Él se presenta por la lista Victoria Nacional. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Una primera pregunta sería, pues, ¿quién es Manuel del Águila? Bueno, Manuel del Águila es un peruano, ciudadano, nací en Trujillo, pero he vivido en Chorrillos casi toda mi vida. Tengo 44 años, soy licenciado en Ciencias Políticas, profesor de Gobierno Digital en la Maestría en Gestión Pública en la Universidad de San Marcos y ahora candidato por Victoria Nacional, el número 15. Bien, ¿cuáles serían las propuestas más importantes que vas a presentar? Mira, tengo varias propuestas, pero yo creo que ahora es importante, en principio, tener una mayoría en el Congreso que pueda respaldar al próximo gobierno de Victoria Nacional y darle las facultades para que en los primeros 100 días de gobierno podamos resolver los principales problemas que aquejan al país, como es la crisis económica. Hay que reactivar la economía, el sistema de salud, hay que integrar el sistema de salud, hay que vacunar a los peruanos a más del 70% para lograr la inmunidad de rebaño, y eso se necesita un plan de vacunación inmediata. Entonces, pero además desde el Congreso yo voy a impulsar la ley de teletrabajo, mejorarla, porque en la pandemia básicamente la gente ha empezado a hacer una modalidad de trabajo remoto que se creó el señor Vizcarra para saltarnos la ley de teletrabajo. ¿Y eso qué significa? Que las personas que están haciendo trabajo remoto no tienen o no se les respetan los principales derechos, que son, por ejemplo, su horario de trabajo, sus sueldos, y tampoco el mobiliario, ni quién paga el internet, ni quién pone la tablet, ni la silla ergonómica. Entonces, es importantísimo que las personas que hacen trabajo remoto desde sus casas tengan sus derechos, y esos, ¿quién lo hace? La ley de teletrabajo, que ya reconoce esos derechos. Muy bien, estamos hablando entonces un poco de tecnología. El Perú necesita tecnología, también se habla de e-gobierno. ¿Cómo podría resolver la conectividad que se da en el Perú? Miren, nosotros tenemos dentro de nuestro plan de gobierno darle prioridad a la conectividad a Internet, porque tenemos una Internet de baja calidad y de poca velocidad. Para poder garantizar no solo aquellos que ya tenemos Internet, mejorar la calidad y la velocidad, sino a más de 5 millones de peruanos que ni siquiera tienen acceso a este servicio. Y para eso vamos a hacer funcionar la red dorsal de fibra óptica, que es esta gran autopista de Internet que está subutilizada. Vamos a utilizarla de la mejor manera y en coordinación con las empresas de telecomunicaciones para mayor infraestructura, mayor velocidad y también Internet satelital cuando sea necesario, ahí donde la infraestructura terrestre de conectividad a Internet no pueda llegar. ¿Podrías explicar un poco más sobre tu eslogan que estás usando, el 15 te conecta? Sí, bueno, el 15 te conecta a Internet, te conecta a la modernidad, te conecta a la esperanza, porque yo creo que somos una generación nueva de políticos y le damos la esperanza a la gente, la esperanza de cambio, y no estar mirando en esos políticos tradicionales que ya han fracasado, que le han mentido al país y que son el problema y no la solución. Bien, en estos días de pandemia se ha visto la necesidad, pues, del uso del Internet, de uso de la tecnología. Muchos estudiantes están sufriendo, más que todo en provincias. ¿Cómo se podría de repente resolver ese problema, básicamente de la educación? Necesitamos garantizar la conectividad y la velocidad del Internet. No caer en los populismos baratos de que vamos a comprar un satélite y no saben cuánto va a costar, no saben cuánto tiempo va a demorar ponerlo en órbita. Entonces, ese tipo de alternativas que son clásicas de los políticos que ya fracasaron, nosotros vamos a implementar la red dorsal de fibra óptica nacional y regional también, y en convenio con las empresas de telecomunicaciones ampliar la red y poner las más de 12.000 antenas que tenemos un déficit para mejorar la velocidad y la calidad de Internet. Muy bien, cambiando de tema, sobre salud, ¿cómo se podría resolver también esta pandemia, ¿no?, que cada vez tienen más problemas? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es ahí mejorar la primera línea de atención, las postas médicas, que son la primera cara de salud que pueden ver los vecinos una vez que tienen algún tipo de enfermedad. Y en la pandemia, justamente hemos visto el colapso de esa primera línea de salud. Nosotros vamos a invertir, vamos a fortalecer también esa primera línea
vamos a integrar el sistema de salud porque actualmente funcionan como islas, el MINSA, Salud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué vamos a hacer? Integrarlas para que cualquier ciudadano se pueda atender, no importa dónde esté, en esta red integrada, pero sobre todo darle la posibilidad a que esta primera línea de atención no solo se quede en medicamentos o en estas recetas médicas que dan los doctores, sino además necesitamos que tengan diagnóstico y laboratorio para fortalecerlos. Y esto también en convenio con las empresas o las clínicas privadas que puedan ofrecer un servicio de calidad. Muy bien, para terminar, ¿cómo se podría mejorar la educación, tanto básica como superior? Sí, en general nosotros estamos pensando en una educación para el futuro, que va a ser una educación dual, presencial y además con el uso de estas herramientas virtuales y tecnológicas que le permitan asegurar a los estudiantes modernizarse, innovar y sobre todo una educación para el trabajo. Nosotros creemos que los 2 últimos años de la educación secundaria tienen que ser básicamente para darle a nuestros jóvenes la posibilidad de tener oficios como electricidad, albañilería, mecánica y otros oficios que les permita a la hora de salir del colegio tener la posibilidad de insertarse en el mercado laboral, pero con herramientas que ya manejan. Actualmente nuestros hijos salen del colegio y no saben qué hacer. ¿Y eso qué significa? Que salen a un mercado informal a ser explotados porque no saben hacer nada. Nosotros nos vamos a concentrar en esos 2 últimos años y además estamos pensando también, y está en nuestra propuesta de plan de gobierno, que vamos a tener esa facultad que actualmente tiene el Ministerio de Trabajo, que es la educación profesionalizada. Nosotros vamos, esa facultad que tiene el MINTRA, el Ministerio de Trabajo, la vamos a trasladar al Ministerio de Educación para que no solo sea el rector de una educación primaria, secundaria, técnica y superior, sino de educación profesional y para el trabajo. Bien, para finalizar, ¿cuál sería su mensaje, ¿no? a todo el público nacional que nos está viendo? Yo lo que quiero decirles es que reflexionemos nuestro voto. Este 11 de abril tenemos la posibilidad de votar por los mismos de siempre o por una nueva generación de políticos que ya sabemos qué hacer para lograr el cambio en nuestro país, que no estamos manchados con ninguna denuncia de corrupción, pero que sobre todo estamos capacitados para poder darle las soluciones que el país necesita. Forsyth ha luchado contra las mafias y ahora vamos a seguir haciéndolos desde el gobierno y con un Congreso con amplia mayoría. Por eso necesitamos tu voto y este 11 de abril marca las campanas de Victoria Nacional y escribe el 15 de Manuel del Águila. El 15 te conecta. Muy bien, agradecemos a Manuel del Águila. Ya será en otra oportunidad. Gracias, Manuel. Muchas gracias a ti.